Mi nombre es Carlos Peña y vamos a hablar de la instrumentación quirúrgica. Entonces, ¿qué conocemos como el instrumental quirúrgico? Son todas aquellas herramientas que permiten al cirujano realizar intervenciones quirúrgicas con precisión, destreza y rapidez. Van a estar diseñados técnica y científicamente para maniobrarse en el acto quirúrgico y van a variar de acuerdo al tiempo del acto quirúrgico y la especialidad quirúrgica. Todo un instrumental quirúrgico tiene unas propiedades que van a variar dependiendo de su composición y su forma. Y también el tipo de actividad quirúrgica que vayamos a realizar. Según su composición tenemos los que son de acero inoxidable, que es una aleación de hierro, cromo y carbón. Puede contener también níquel, manganeso, silicón, molibdeno, azufre y otros elementos. Todo eso con el fin de evitar la corrosión y añadirle fuerza tensil. Tenemos también los que son de titanio, que se caracteriza por ser inerte y no magnético. Es una aleación más dura, fuerte, ligera en peso y más resistente a la corrosión que el acero inoxidable. El Vitalio es la marca registrada de cobalto, cromo y molibdeno. Tiene propiedades de fuerza y resistencia que resultan muy satisfactorias para la fabricación de dispositivos ortopédicos e implantes maxilofaciales. Tenemos otros materiales como el cobre, la plata y aluminio. También el carburo de tungsteno es un metal excepcionalmente duro que se utiliza para laminar algunas hojas de corte, parte de puntas funcionales o ramas de algún instrumento. Y por último tenemos los instrumentos blindados, que se utiliza un revestimiento o técnica llamada blindado de destello, con metales como el el cromo, el níquel, el cadmio y el cobre. Y según su forma, vamos a ver que podemos tener elementos de un solo cuerpo que van a constar de punta y cuerpo, por ejemplo el mango del bisturí, las cánulas de succión, las pinzas de disección, los separadores y algunos dilatadores de Egger. También tenemos el articulado, que va a constar de punta, cuerpo y articulación, por ejemplo las pinzas y las tijeras. Tenemos otros materiales que van a ser con cierre, que va a constar de una argolla, articulación, cuerpo, punta y cierre. Ejemplo de esto serían las pinzas de fuerza y presión, serían los clamps vasculares y los intestinales. Tenemos materiales que van a ser con forceps, que van a constar de punta, articulación, cuerpo y forceps. Ejemplo de estos son los forceps ginecológicos y los espéculos. Tenemos otros que van a ser de fibra, que van a estar constituidos por fibras ópticas de vidrio y recubiertas por un elemento de caucho o con aleaciones de polietileno para hacerlos más fuertes y resistentes. Ejemplos pueden ser los laparoscopios, los citoscopios, artroscopios, ureteroscopios y los gastroscopios. Respecto al mantenimiento de los instrumentos quirúrgicos, debemos manipularlos cuidadosamente, especialmente para evitar las caídas. Hay que usarlos razonablemente de acuerdo a su función, con el fin de prevenir fisuras, desalineamiento de las mordazas y disminución de la capacidad de sujeción de los mismos. Hay que realizar una prelimpieza durante el acto quirúrgico con agua estéril y antes de la limpieza clasificarlos de acuerdo al material de fabricación. Esa limpieza la vamos a realizar con detergentes enzimáticos y agua desmineralizada. Debemos secarlos muy bien con un paño libre de pelusas y lubricarlos con agentes hidrosolubles. Y por último los podemos organizar según su peso en bandejas para la esterilización. Vamos a continuar hablando dependiente ahora de estos instrumentos quirúrgicos, dependiendo de la función que le vayamos a dar. La clasificación de los instrumentos de diéresis. Se denomina diéresis a la sección de los tejidos y existen varias formas de realizarlas. Estas se pueden clasificar de acuerdo a las características del instrumento utilizado y de los efectos que se produzcan en los tejidos. Se clasifican en diéresis aguda y diéresis roma. En la diéresis aguda esta se caracteriza porque se van a requerir instrumentos con filos que permitan cortar, separar o extirpar los tejidos.
Y la diéresis Roma, esta se caracteriza porque la sección de los tejidos es por atracción entre dos instrumentos. En el tejido duro, la variedad de instrumentos se utilizan es en el tejido óseo. Dentro de los instrumentos utilizados se encuentran la cizalla de Stiller-Luder, el costotomo de Stiller y la sierra de Sutherland. Tejidos blandos. Estos comprenden a la piel, tejido celular subcutáneo, tejido muscular, nervio, aponeurosis, entre otros. Los instrumentos utilizados pueden ser el bisturí, con el cual se realizan incisiones a nivel de los tejidos, seccionándolos con un trauma mínimo. Estos tienen diferentes tamaños y tienen tres partes: la hoja, el mango y el talón, el cual une a ambos. El queratomo de Haeger, este es un instrumento utilizado para realizar incisiones diminutas a nivel de la córnea, con la finalidad de acceder a estructuras profundas como el iris y el cristalino. El dermatomo es un instrumento que permite producir láminas delgadas de piel de un donante, los cuales son utilizados en la realización de injertos de piel. El electrobisturí es un instrumento que genera corriente de alta frecuencia, los cuales permiten cortes y coagulación. El circuito que entra en contacto con el paciente consta de un electrodo activo, un electrodo neutro y un electrodo bipolar. El electrodo activo es el que genera los efectos físicos como el corte y la coagulación, y el electrodo neutro es el de gran tamaño y es el que se aplica al paciente. Las tijeras. Estas pueden ser utilizadas tanto en la disección cortante como en la disección Roma. Los 5 tipos de tijeras más utilizados son la tijera de Metzenbaum, la cual es fina, ligera y puede tener una punta Roma o cortante. Y existen diversos tamaños. Estas son utilizadas en trabajos precisos y delicados. La tijera de Mayo, esta es una tijera robusta, principalmente tiene una punta Roma, pero las puede haber puntiagudas. Pueden ser curvas o rectas, y estas son utilizadas en los cortes de estructuras fuertes como las fascias y los tendones. La tijera de Mayo recta se puede utilizar para cortes de materiales de sutura o textiles. Tijeras de iris. Esta tijera puede ser curva o recta. Normalmente es puntiaguda, aunque pueden haber algunas con puntas Roma. Son pequeñas y utilizadas en trabajos delicados como corte o disección de venas o arterias. La tijera quitapuntos. Existen diversas formas, pero la más utilizada es la de tipo Litauer, la cual posee una especie de hoja en una de sus hojas, lo que permite el corte de puntos de sutura. Y la tijera de botón. Estas son tijeras fuertes, anguladas y sirven para cortes de tela, plásticos, entre otros. Una de sus puntas es gruesa, lo que permite deslizarla debajo de la ropa del paciente sin riesgo a producir algún corte. Instrumentos de disección. Estos son utilizados para la separación o división de los tejidos. Estos se dividen en los instrumentos que se utilizan en tejidos duros, como el Legra de Hip, que es utilizado en el campo óseo, y la cureta de Volman, la cual es utilizada en el área de ginecología, odontología o dermatología. Esta posee una forma de cuchara afilada con un mango grueso. Instrumentos utilizados en los tejidos blandos. Dentro de estas están la cureta de Thomas y Recamier, la cual es utilizada en el área de ginecología para el raspado de la matriz. Esta consta de una cucharilla que finaliza en una cuchilla doblada. Las sondas acanaladas de Nelaton, Doyen y Stab. Estas se utilizan para diseccionar el trayecto fistuloso de la región perineal. Instrumental de síntesis. Estos son utilizados para reunir a los tejidos, con la finalidad de proporcionar una óptima recuperación del tejido y de la herida. Dentro de los instrumentos utilizados están el portaagujas, el cual es diseñado para agarrar las agujas. Este posee una garra y un cierre dentado que permite mantener la aguja agarrada a tensión. Dentro de los tipos de portaagujas encontramos el portaagujas de Mathieu automático, el portaagujas de Mayo Hegar cremallera y el portaagujas de Olsen Hegar. Aguja quirúrgica. Esta es de acero inoxidable, pueden ser flexibles o rígidas,
Son delgadas, filosas, capaces de atravesar la sutura por los tejidos. Las partes de la aguja están en el ojal. Estas pueden ser de ojal abierto, ojal cerrado o sin ojal. Según el cuerpo, pueden ser curvas o rectas. Y según la punta, pueden ser cónicas o redondas, lanceoladas, triangulares o cortantes, o romas o sin punta. Ahora vamos a comenzar con el instrumental de hemostasia. Este instrumental son un conjunto de herramientas empleadas por el médico cirujano para controlar y prevenir hemorragias de un vaso o tejido que se produce de forma espontánea o accidental. Estos instrumentos van a presentar diversas características, como son los diversos tamaños, diversas formas, diverso potencial, constituidos por pinzas articuladas algunos. Estos van a presentar dientes o no y provistas de mecanismos de sostén. Existen los instrumentales tipo transitorios o definitivos y se clasifican estas pinzas de acuerdo al calibre de los vasos, si es de pequeño calibre, de mediano calibre o alto calibre. Comenzaremos mencionando la pinza hemostática pequeña de Hartmann, indicada para técnicas hemostáticas delicadas, disponibles en formato recto y curvo con o sin diente de ratón, totalmente atraumáticas, especiales como la que vemos aquí en boca de cocodrilo, que está al lado de la recta, para agarrar y retirar cuerpos extraños de manera segura, incluso en condiciones húmedas o viscosas. Al lado tenemos la pinza de Hastel, también llamada pinza mosquito. Se puede presentar en dos presentaciones, en recto y curvo, con o sin dientes de ratón. Se utiliza en numerosos procedimientos. La arandela para el dedo proporciona un agarre seguro y preciso para detener el flujo de sangre. No es apropiado el uso de esta pinza para grandes vasos. Y está el modelo articular o mixter. Se usa en cirugía para disecciones de regiones profundas, sujetar el nervio vago, instituible para aislar pedículos y para afectar la hemostasia en diversos procedimientos quirúrgicos. Tenemos las pinzas hemostáticas de mediano calibre, como es la pinza Crochet, que es una pinza de fuerza de presión para traumatismo y pertenece a la clase de instrumentos quirúrgicos de agarre. A tal efecto poseen puntas afiladas, las cuales tienen pequeños dientes aserrados transversales en su totalidad. Son llamadas también pinzas de fuerza y presión con puntas afiladas en sus extremos. Tenemos la pinza de Crilley, que no tiene lo que propiamente decimos que tienen las otras pinzas, porque estos no cuentan con dientes de ratón, sino que son clase de estrías. Este tipo de pinza es más robusto y fuerte, con sus ramas muy largas, que se utilizan, por ejemplo, en operaciones de cirugías de fístula arteriovenosa y en cirugías de cuello y bocio. Tenemos la pinza para histerectomía la heavy. Esta es para también mediano calibre y brinda beneficios indispensables durante este procedimiento. Su función principal radica en controlar la hemostasia y aplicar presión continua a tejidos del útero. Para lograrlo, el instrumento posee mandíbulas potentes que ejercen una fuerza prensil excepcional. Tenemos las pinzas hemostáticas de gran calibre. Un ejemplo de ellas es la pinza tipo Kelly, que su forma es variable. Puede ser curvas o rectas, utilizadas en todo tipo de cirugías generales para manipular tejidos sin lesionar estructuras como vasos sanguíneos, con sistemas de cremallera para ser dejadas fijas una vez realizado el pinzamiento. Y la pinza tipo Bulldog, que es un tipo de pinza que posee mandíbulas aserradas y un resorte de forma que tomará el tejido y permanecerá agarrado a las suturas, tejidos u órganos. Ahora abordaremos lo que es el instrumental de separación. En cuanto a los instrumentales de separación, son aquellos utilizados para separar o retraer una cavidad u órgano durante el procedimiento quirúrgico. Y a su vez son aquellos que mantienen los tejidos u órganos fuera del área donde está trabajando el cirujano, para dar una mejor visión del cambio operatorio. Estas pueden ser manuales o autoestáticas.
Los autoestáticos o fijos, puse diversas imágenes para que las diferenciaran. Este tipo de instrumentos es en el cual no necesita la mano del ayudante en la operación, pues. Este posee un sistema de cremalleras, tornillos o un sistema de mariposa que ayuda a su obtención de estabilidad. Estos generalmente son de tipo articulado. Vamos a tener como ejemplo el separador de Balfour, que puede usarse cuando se va a abordar la parte abdominal, o también llamado Josette, usado en la parte ginecológica. El separador de Finocchietto, que se usa cuando van a hacer aberturas de tórax y también en ginecología. El separador Waitlander, que se usa en cirugías para mantener los tejidos u órganos fuera del área donde se encuentra trabajando el cirujano, para ampliar el campo de visión. Tenemos los manuales, que son los que deben ser sostenidos con las manos por un ayudante. Entre ellos abordaremos lo que son la de St. Miller, que es un instrumento de multipropósito que se usa para aplicar tensión a tejidos blandos y densos a fin de visualizar estructuras subyacentes en el campo quirúrgico. En un extremo, como pueden observar, posee 3 ganchos para tracciones óptimas y tiene un extremo en L para ampliar la incisión. La otra que vamos a nombrar es la de Farapfeu, que tiene un diseño muy sencillo y ergómico. Se trata de una parte principal que une a 2 partes activas y sirve para separar o sujetar los tejidos. Tenemos la de Richardson, que es un instrumento también de muchos propósitos, que sirve para ampliar los bordes de las heridas, incisiones, alar tejidos y alejarlos del sitio quirúrgico. El tipo de Everett Harrington, que esta viene en varios tamaños y anchuras de la hoja y sirven para separar vísceras en la cavidad abdominal y en posiciones profundas. Y las valvas maleables, que son hojas planas atraumáticas hechos de una aleación especial que se torna flexible y permite adaptarlos y moldearlos, pues. En cuanto al instrumental de aprehensión, este es un grupo que incluye los instrumentos que abrazan tejidos entre sus mandíbulas y tienen una función de traccionarlos, sostenerlos y movilizarlos en el campo operatorio. Por sus diseños pueden interactuar desde un delicado músculo ocular hasta un resistente hueso. Estos pueden ser fijos, como por ejemplo la pinza Alice, que suele tener las ramas curvadas ligeramente, y la terminación de la rama es una fila de pequeños dientes dispuestos transversalmente, y justamente estos dientes son los que la caracterizan. Esta pinza se usa para aguantar el tejido de forma firme pero segura, sostiene vísceras y bordes de la piel. Estas pinzas ejercen una presión moderada de los tejidos, por lo que son consideradas atraumáticas. Otro de estos fijos es la pinza Foerster, que tiene la particularidad de llamarse también pinzas de aro. Es la número B, ya que precisamente en el extremo de sus mandíbulas, en lugar de tener puntas lisas o dientes, está compuesta cada extremo por un aro que cumple la función de sujetar muy bien cualquier material quirúrgico, como pudiera ser una gasa. Estos aros no son traumáticos y sirven para comprimir, sujetar o dirigir, o sea, cualquier punto en cuestión. Y la pinza de Backhaus, tenemos la pinza de Backhaus, que es la D, que es de campo. Esta tiene extremos curvos y agudos y dispone de cremallera para fijar. Se utiliza en cirugía para fijar campos estériles que delimitan el campo operatorio. Esta fijación se realiza con una pinzación con el campo y la piel del paciente. En la C tenemos lo que es la pinza Doyen, que es una pinza muy grande de ramas largas y flexibles, a pesar de haber sido diseñada como un instrumento atraumático para tomar vísceras huecas. Su empleo debe limitarse a aquellos tejidos que serán extirpados, y esta posee estrías a lo largo de toda su rama. Tenemos el instrumental de aprehensión móvil o elásticos. También llamadas pinzas de mano izquierda o pinzas de disección.
se consideran una prolongación de los dedos del cirujano. Según la forma de sus ramas se distinguen 4 tipos: rectas, curvas, acodadas y en bayoneta. Y según el largo de sus ramas se van a distinguir 3 tipos, como va a ser corta, mediana y larga. Cabe destacar que estas pinzas no cumplen con la parte de los instrumentos destacados anteriormente, ya que solo poseen ramas y puntas, pero no tienen cremallera, ni anillos, ni caja. O sea, son elásticas porque, se gobiernan por la mano del cirujano. Y la principal característica que la determina es el uso que le va a dar, es la punta, pues, que puede ser lisa o con dientes. Mi nombre es Tamaris Piñango y para continuar el tema de hoy yo les hablaré de las pinzas de prensión continua delicada. Son aquellas pinzas que no poseen diente, lo cual las convierte en atraumáticas por excelencia. A continuación, unos ejemplos de este tipo de pinzas. Iniciamos con la pinza Crillet, la cual es una pinza hemostática o americana, no posee dientes sino estrías, es más robusta que la pinza Halsted y sus ramas son más largas. Es una pinza corta y curva y se emplea principalmente en fístulas arteriovenosas y cirugía de cuello y cirugía de bocio. Luego tenemos la pinza Steel, que también es una pinza hemostática o americana, es curva, es la pinza más estilizada de las pinzas hemostáticas y estas pueden ser cortas o largas. Las cortas van a ser más largas que la pinza Crillet y las largas van a ser más largas que las pinzas Steel cortas. Continuamos con la pinza Kelly, que es una pinza hemostática o americana recta y se va a utilizar en vasos de calibres medianos. Y tenemos también la pinza Crawford, que es una de las pinzas más largas hemostáticas. Esta, como podemos observar, es curva. Luego tenemos la pinza Halsted, la cual es una pinza hemostática puntiforme que presenta estrías transversas en su extremo terminal. Es de ramas cortas y finas y esta puede ser recta o curva, como observamos en las imágenes. Estas se emplean principalmente en vasos de calibre pequeño. Luego continuamos con la pinza Alice, la cual es una pinza que posee ramas ligeramente curvas con una línea de dientecillos al final que permite sostener el tejido de forma suave pero segura, con una moderada tensión y su punta es atraumática, por lo cual esta funciona, mejor dicho, para emplearse en la toma de bordes de intestino o cualquier otra víscera que sea fácilmente desgarrable. Luego vamos a pasar a la pinza Collins, la cual es una pinza llamada o conocida como pinza corazón. Es una pinza corta, sus mandíbulas terminan en forma de aro y carecen de estrías y dientes, como podemos apreciar en las imágenes de la lámina. Por supuesto, totalmente atraumática. Continuamos con la pinza Duval, que son pinzas largas, sus mandíbulas terminan en forma de triángulo, como apreciamos en la imagen, y estos triángulos poseen finos dientecillos. También tenemos la pinza cístico, que como su nombre lo indica, se utiliza a nivel del conducto cístico. Es una pinza larga con la punta curva y esta punta posee estriaciones. Bien. Ahora vamos a pasar a las pinzas de prensión continua fuerte, que son aquellas pinzas que a diferencia de las anteriores poseen dientes, lo cual las va a convertir en pinzas totalmente traumáticas. A continuación les estaré mencionando y mostrando algunos ejemplos de las pinzas que se utilizan. Tenemos la pinza Kocher, que es una pinza corta, recta, su punta posee dientes y el resto de la mandíbula presenta estrías transversas, que se complementan con la de la otra mandíbula. Ambas ramas suelen ser finas, es la más clásica de las pinzas hemostáticas con dientes y se utiliza, por ejemplo, en cirugías de cuello y cirugías de bocio. Ahora vamos a pasar a la pinza Ochsner,
que la forma de esta pinza es similar a la Kocher, ya que su única diferencia con ella es que esta pinza es más larga. Esta también es recta, posee mandíbulas finas, dientes en la punta y estriación en sus ramas. Se utiliza en cirugías de abordaje profundo como esplenectomía, hepatectomía y pancreatectomía. Luego tenemos la pinza Faure, que es una pinza larga, curva, de mandíbulas cortas y gruesas. Solo posee dientes en la formación curva. Y se puede utilizar en esplenectomía, pancreatectomía y hepatectomía, pero también se puede utilizar en el área ginecológica, por ejemplo, en intervenciones como las cesáreas. Es decir, que estas se pueden utilizar a nivel de vía alta y de vía baja. Luego pasamos a la pinza Vatkeus, que también es denominada o conocida pinza de campo. Como podemos apreciar en la imagen, posee 2 dientes y suelen utilizarse para añadir los campos estériles que delimitan la región anatómica. Luego tenemos la pinza Moyans, que es una pinza larga que posee 4 dientes, cumple la misma función que las pinzas de campo. Y la pinza Mauseus, que es una pinza larga, posee 4 dientes, 2 en cada mandíbula, realiza tomas muy firmes. Se utiliza mayormente en ginecología, especialmente en el legrado para traccionar el útero. Luego continuamos con la pinza Posey, que es una pinza larga, posee 2 dientes, uno en cada mandíbula. Por este motivo también se le considera una pinza de campo, pero larga. También es denominada pinza de útero, se utiliza mayormente en legrados y otras intervenciones de ginecología. Cumple la misma función que la pinza Mauseus. Y la pinza Laey, que posee 3 dientes y es utilizada mayormente en cirugía de cuello y cirugía de bocio. Estos son algunos ejemplos de las pinzas que pertenecen al grupo de pinzas de prensión continua fuerte. Vamos a pasar ahora a lo que es el instrumental de medición, donde tenemos que la medición es un procedimiento quirúrgico que consiste en determinar el diámetro de un conducto u orificio de una manera directa o indirecta utilizando instrumentos especiales que veremos a continuación. Iniciando con los dilatadores de Baker, que estos son instrumentos de forma longitudinal de un diámetro variable, como podemos ver en la imagen, y progresivo, que van de 0 a 13, son provistos de una oliva en uno de los extremos. Su uso es para calibrar el diámetro de la papila a través del conducto codolédoco o del páncreas. El histerómetro de Sims es un instrumento de forma longitudinal, es delgado y maleable, en cuyo cuerpo se escriben unas marcas, como podemos ver en la imagen, y se usa para la medición profunda para la medición de la profundidad del cuello uterino. Luego tenemos el pelvímetro de Baesky, que es un instrumento de medición indirecta, provisto de 2 brazos arqueados, unidos en un vértice por un sistema de cremallera, y entre ellos se va a mover una escala métrica, como podemos apreciar en la imagen. El uso de este es para medir los diámetros de la pelvis. Y tenemos las bujías de Egar, que son instrumentos con una forma semicurva, como podemos apreciar en la imagen, lisos y de diferentes diámetros. Estos se utilizan para la dilatación de los cuellos uterinos. Bien, ahora tenemos lo que es la percusión, que la percusión es un método que consiste en dar golpes suaves en partes del cuerpo con los dedos de las manos o con pequeños instrumentos como parte de una exploración física.
Este se hace para determinar el tamaño, la consistencia y los bordes de órganos corporales, así como también nos ayuda a determinar la presencia o ausencia de líquido en áreas del cuerpo. ¿Para qué se utiliza la percusión en una cirugía? Bueno, esta se hace para determinar el tamaño, la consistencia y los bordes de órganos corporales. Mi nombre es Mariana Rangel y le voy a seguir con el tema de instrumental quirúrgico. Tenemos que la sutura es una hebra de material utilizado para ligar vasos sanguíneos o aproximar tejidos. El uso de estas fibras vegetales o tendones de animales para el cierre de las heridas fue descrito desde diversas civilizaciones muy antiguas, por ejemplo, los chinos, los babilonios o los griegos. Los materiales más utilizados para este tipo de sutura fueron los intestinos secos, los tendones secos, las tiras de cuero, el pelo humano y el pelo animal. Tenemos que la palabra sutura designa habitualmente al filamento con aguja para afrontar tejidos, mientras que una sutura sin aguja, utilizada para amarrar algo, se refiere a un término quirúrgico como ligadura. Los materiales utilizados para la sutura se clasifican por su estructura como monofilamento o multifilamento, por su comportamiento en el tejido, que serían absorbibles y no absorbibles, y por su origen, que serían orgánico, sintético o metálico. Tenemos que las estructuras de sutura monofilamento son hebras únicas, son menos resistentes cuando pasan por los tejidos, más resistentes a la contaminación por microorganismos, y estas deben ser manejadas con cuidados, porque a su torsión o a su manejo pueden crear debilidades en sus hebras, que lo que genera así es fácil ruptura. Con respecto a las suturas multifilamentos, están compuestos por varios filamentos enrollados, torcidos o trenzados en una sola hebra, que esto le permite mayor fuerza y maleabilidad, pero como hay espacios entre sus hebras, generan así mayor contaminación por microorganismos. Tenemos que el comportamiento de los tejidos en las suturas absorbibles se producen. Estas pueden ser de colágeno de mamífero, como es el catgut, o polímeros sintéticos, como es el ácido poliglicólico. Tenemos que su utilización es para afrontar tejidos temporalmente hasta que la cicatrización normal permita soportar fuerzas normales. Con respecto a la absorción, el de tipo orgánico son dirigidas o digeridas por enzimas proteolíticas, mientras que la del tipo sintético son hidrolizadas con la penetración gradual de agua en sus filamentos. Con respecto al deslizamiento, los nudos de material sintético tienen mayor propensión al deslizamiento que las de los materiales orgánicos, como es la catgut. Con respecto a esto, tenemos que la catgut está hecho de la submucosa del intestino bovino. Se mantiene su fuerza tensil de 7 a 10 días, a diferencia del catgut crómico, que su vida útil es de 90 días, o sea 3 meses, y mantiene su fuerza tensil de 10 a 14 días. Este proceso, que pasa de catgut simple a catgut cromado, es un proceso de cromado que altera la coloración, y este pasa de ser amarillo a color café. Con respecto a las suturas absorbibles, tenemos que están las de materiales sintéticos, que son las que se fabrican con ácido poliglicólico y sus derivados. Tenemos que las más utilizadas son las Polisorb, Dexon, las Bricril, las Biosin y las Moxon. Tenemos que esto es un monofilamento con una absorción en tejidos de 90 días y también mantiene una fuerza tensil durante al menos 14 días. Con respecto a las suturas no absorbibles, las utilizadas más frecuentemente son las de seda, el lino, algodón y materiales sintéticos como poliéster, poliamida, que tenemos el nylon, poliolefibas y polibutester. El más utilizado es la seda, porque mantiene los nudos, pero este pierde la fuerza tensil en un periodo aproximadamente de 1 año y no se detectan en los tejidos luego de 2 años. Por eso
puede estar, o en este momento está en duda, que sea unas suturas no absorbibles. Por eso le dicen que es una sutura de absorción muy lenta. Por eso no se debe utilizar en soporte prolongado de los tejidos. Con respecto a las suturas metálicas, esta está indicada en áreas de infección conocidas. También está indicada cuando se intenta evitar reacciones excesivas en los tejidos o en ambas situaciones. Tenemos que normalmente lo utilizan en la cirugía ortopédica, plástica, reconstructiva, para la reparación de huesos, ligamentos y cartílagos. Con respecto al diámetro de la sutura, el diámetro varía de 0.013 milímetros a 1.016 milímetros, donde el tamaño de sutura es directamente proporcional al diámetro del filamento. Tenemos que el tamaño que está designado como 0 es igual a 0.5 milímetros de grosor. ¿Qué pasa? Que cuando el diámetro del filamento es menor al 0.5, se le agrega un 0 al número que corresponda, mientras si es mayor a 0.5, se le muestra solo el número que corresponda para identificar el tamaño de la sutura. Por eso, tenemos dos ejemplos. Si tenemos el 2A0, este es más delgado que el 1A2, mientras que si está 1, que está identificado de 7 a 0, es más delgado que el 6 a 0. Mientras que los que aparecen solo con el número, como es el 2, significa que este es más grueso que el de tamaño 1. Aquí tenemos un cuadro donde podemos ver los materiales orgánicos absorbibles y los sintéticos absorbibles y no absorbibles. Como van desde el 8,0, su diámetro está más disminuido, o es menor que el de 7,0. Nos tocaría hablar sobre los principios de la sutura. Tenemos que esto es realmente importante para saber qué pasos y qué es necesario hacer al realizar una sutura. Primero, la herida debe aproximarse para la eliminación de cualquier espacio muerto o saco vacío. Tenemos que los bordes de la herida deben ser evertidos y no invertidos o sobrepuestos. También puede ser necesario extender el extremo de una herida para que se permita que se vuelva más flexible. Y por último, tenemos que los bordes son difíciles de aproximar y es importante utilizar técnicas de disección subcutánea. Aquí podemos ver en las dos primeras imágenes que es uno de los principales principios, que se deben afrontar las heridas de manera uniforme sin dejar sacos vacíos. Y aquí donde habla sobre que no deben ser invertidos ni sobreexpuestos, sino como la primera que la muestra, deben ser evertidos. Con respecto a la técnica de suturar heridas, tenemos primero la sutura interrumpida simple. Tenemos que esta es la más utilizada, donde se toma la cantidad o la misma cantidad de tejido de cada lado entre los bordes de la herida y la punción de la aguja. La distancia puede variar y va a depender todo del grosor de la piel. También va a depender de la profundidad de la herida. Puede ser esto necesario luego hacer varias capas de sutura simple para ser separadas apropiadamente. ¿Qué es la ventaja de esta sutura interrumpida simple? Que es la más utilizada, que al remover cualquiera de los puntos de la sutura, no va a haber un rompimiento o se va a mantener el resto de la herida suturada. Y estos casos pueden ocurrir cuando hay infección de las heridas, que es necesario drenar el pus que este acumula. Aquí vamos a poder ver en la imagen cómo es la interrumpida simple, que es va a ser por separado, ¿sabes? Y se va a anudar solo una vez cada sutura. Con respecto a la sutura vertical de colchonero, tenemos que el primer punto de la sutura entra en la piel un poco más alejada que la utilizada en la sutura simple e interrumpida, y va a ser aproximadamente de 1 centímetro.
y esto llega a alcanzar también la fascia superficial por dentro de la herida. Esta sutura debe salir del otro lado a la misma distancia y profundidad. Y también tenemos que saber que se hace un segundo punto, que se hace de regreso y pasa solo por la capa más superficial, cuticular o subcuticular de la dermis, en ambos bordes de la herida. Que tenemos que la ventaja de esta es que la sutura cubre heridas mucho más profundas, sin dejar espacio muerto que facilite a la acumulación de líquido y que predisponga a las infecciones o a acumulación de microorganismos en ella. Aquí tenemos como en la primera y en la segunda se muestra ese mi primer punto mucho más profundo, y en las de abajo se muestra ya el segundo punto, que es el más superficial. Con respecto a la sutura horizontal de colchonero, ambos puntos de esta sutura se orientan de forma horizontal, por ejemplo, paralelos a los bordes de la herida, como podemos ver en la imagen. Tenemos que la D es la sutura simple invertida. La aguja, esta entra por debajo de la capa a suturar y sale por encima, en la porción proximal de la herida. Se va de lo profundo a lo superficial. En la parte alejada de la aguja entra por arriba de la capa objetivo y sale por dentro de la capa y debajo de la capa objetivo. Se va superficial a profundo. Y cuando la sutura es anudada, los nudos se deslizan por debajo de la misma y no pueden ser visualizados desde la superficie de la herida. Por ejemplo, los nudos se encuentran sepultados. ¿Qué pasa con esta? Es que dicen que estéticamente o cosméticamente no es correcto, ya que se pueden ver los nudos por debajo de la piel. Y ahora tocaría la última sutura simple, que sería la sutura semicolchonero. Esta es utilizada en las sedaciones o heridas disparejas, donde el primer punto de esta sutura entra en la piel en un sitio alejado del borde de la herida, tal como se hace en la sutura colchonera vertical u horizontal. Tenemos que sobre el lado de la herida la sutura no atraviesa la piel, toma solo la capa subcuticular de la piel. El siguiente punto es de regreso y este pasa a través de la dermis de manera superficial en el borde lejano de la herida. También puede salir a un lado de la primera sutura, tal y como se hace en la sutura horizontal de colchonero. Como podemos ver un ejemplo de este tipo de sutura. Ahora pasando a las suturas continuas. Esta sutura continua aproxima los bordes sin cortar ni amarrar. Tenemos que las ventajas pueden ser que son más rápidas, o sea que tienen un efecto positivo en el tiempo, puede corregir y acomodar edemas posoperatorios de los bordes de la herida. La desventaja es que la integridad de la herida se pone en riesgo si se corta una sutura. Primero tenemos la surgete continua simple. Tenemos que en el borde más lejano de la herida, aproximadamente 0.5 centímetros del borde, entrando en la herida de afuera para adentro y saliendo al revés, en el borde más cercano a la herida. Esta se anuda y puede ser continuada en el camino de la aguja a un ángulo de 45 grados o 90 grados de la herida. Y el último paso debe aproximarse a 3 milímetros de la esquina de la herida. Esto es muy importante. Con respecto a la aguja, esta se pasa del mismo lado aproximadamente a 2 milímetros de distancia desde la última salida hasta el lado más lejano de la herida. La sutura se anuda después en un lazo dejado en el lado más cercano. Aquí podemos ver toda la técnica completa de una sutura surgete simple. Con respecto a la surgete continua anclado, tenemos que la aguja atraviese la asa hecha en la sutura previa. El resto de este procedimiento es similar a la sutura continua simple, usando la posición de la aguja en un ángulo de 90 grados de los bordes de la herida. Tenemos que la surgete continua colchonera
es cuando la aguja pasa de afuera hacia adentro y también debe ser pasado de adentro hacia afuera en el mismo lado de la herida, paralelo a la entrada. Podemos ver imágenes de la primera, que es la anclada, y la colchonera, como son las que tenemos aquí antes explicadas. Y lo último sería la subdérmica, que proporciona un buen cierre de la piel al aproximar capas subdérmicas. Tiene la ventaja de dejar mejores cicatrices cosméticas y mejor reserva de sangre para el proceso de curación. También tenemos que la sutura debe estar anclada a un extremo de la herida y después introducida en las capas subdérmicas del tejido paralelo a la piel. Tenemos que la sutura no se ajusta hasta que se complete del todo, y esta después debe ajustarse donde se ancla en el extremo distal. Las anclas pueden aplicarse fuera o dentro de la herida. Tenemos un ejemplo y de lo mejor que queda, a diferencia del otro tipo de sutura. Con respecto a los nudos, tenemos los tipos de nudos quirúrgicos. Tenemos el nudo simple, que es un nudo incompleto en una sola unidad. Tenemos el nudo deslizante, que se completa repitiendo pasos idénticos, y se denomina deslizante ya que resbala al aplicarse presión y debe ser completo o un tercer nudo en espejo para que quede cuadrado. Tenemos que el nudo cuadrado son nudos en 2 unidades que se completan mediante la realización de 2 nudos simples hechos en espejo. Es muy resistente y por mucho en el nudo más frecuentemente utilizado en cirugía. Y por último tenemos el nudo de cirujano o nudo de fricción, que es la primera unidad de este nudo, es un doble asa, y la segunda está constituida por un asa simple de espejo. Aquí podemos ver los tipos de nudos antes mencionados. Técnicas de anudado. Las técnicas para realizar un nudo quirúrgico pueden dividirse en aquellas que se ejecutan con ambas manos, las que solo se hace con una mano y las que se realizan con instrumentos. La sutura se va a subdividir en 2 segmentos, la cual uno se conoce como la rama activa y el otro se conoce como la rama pasiva. La rama activa va a ser el segmento de la sutura que se va a manipular, mientras que la rama pasiva es aquella sobre la cual se va a realizar la manipulación. En un nudo que se ejecuta con la técnica de 2 manos, la rama activa siempre es aquella que se encuentra más cercana al operador y debe mantenerse siempre en la mano derecha. Después de haberse completado el nudo, debe ser jalada ligeramente hacia el asistente con el objetivo de que el nudo se aplane. Nudo con 2 manos. Tomar ambos segmentos del material de sutura con los dedos medio, anular y meñique y mantener el dedo índice y pulgar libres para su manipulación. Iniciamos con la unidad 1. La rama activa va en la mano dominante y va en dirección del operador. Se debe formar un asa alrededor del dedo índice, acercando la rama activa por encima del dedo índice. Unir el dedo índice con el pulgar. Pasar los dedos índices y pulgar, unidos por debajo del asa, hacia el lado opuesto de la misma. Llevar la rama activa por encima del asa y tomarla entre los dedos índice y pulgar. Pasar la rama activa por debajo del asa formada. Tomar el asa activa que sale por debajo del asa y bajar el nudo con la ayuda del dedo índice. Ahora para la unidad 2, la rama activa se va a encontrar en dirección opuesta al operador. Mover el pulgar izquierdo dentro de la rama pasiva y formar un asa que rodee el pulgar con la rama activa que pase por encima del mismo pulgar. Unir los dedos pulgar e índice. Deslizar el dedo pulgar e índice por debajo del asa hacia el lado opuesto y tomar la rama activa. Pasar la rama activa por dentro del asa y tomar la rama activa debajo del asa y bajar el nudo con la ayuda del dedo índice. Ahora viene el nudo con una sola mano. Iniciamos con la unidad 1. La rama activa va en la mano no dominante del operador. Para este nudo se toma ambas ramas con el pulgar y el índice y se dejan los otros dedos, el medio, anular y meñique, libres para la manipulación. Hacer un asa alrededor de los últimos 3 dedos con la rama pasiva, pasando por arriba. Mantener el ángulo indicado lo más amplio posible. Flexionar el dedo medio y enganchar la rama activa, después de tomar entre los dedos medio y anular. Barrer la rama activa por debajo del asa y manteniéndola detenida entre los dedos medio y anular. Y por último, apretar el nudo con el dedo índice izquierdo.
Para la unidad 2, la rama activa se va a encontrar en dirección opuesta al operador. Se va a tomar la rama activa con el pulgar y el dedo medio. Se hará un asa que pase alrededor del dedo índice, moviendo el mismo dedo índice por debajo de la rama activa y presentando la rama pasiva por encima de este dedo. Flexionar el dedo índice izquierdo con el objetivo de atrapar la rama activa con el dorso del dedo. Barrer la rama activa a través del asa con la ayuda del dedo índice. Y tomar la rama activa debajo del asa con la misma mano y apretar con el dedo índice. Nudo de cirujano o de fricción. En ocasiones resulta ser difícil mantener el primer nudo en su lugar mientras que se realiza un segundo nudo. Las razones de ello incluyen tanto la naturaleza de la sutura como las fuerzas que jalan los bordes de la herida en dirección opuesta. Con el objetivo de evitar que se afloje el primer nudo, una de las ramas de la sutura debe mantenerse siempre con cierta tensión, mientras que se completa el segundo nudo. Puede utilizarse el nudo del cirujano o de fricción para mantener este primer nudo. Los pasos a realizar son: se va a repetir la primera unidad de la técnica del anudado con 2 manos. Formar un asa alrededor del dedo índice, unir los dedos índice y pulgar, deslizar los dedos índice y pulgar por debajo del asa hacia el lado opuesto, llevar la misma rama activa por encima del asa y tomarla con los dedos índice y pulgar. Pasar la rama activa por debajo del asa y tomar la rama activa debajo del asa y no bajar el nudo. Para el paso 2, después de completar la primera asa alrededor del dedo índice, se debe realizar nuevamente una segunda asa en este dedo índice y solo aquí es cuando se va a bajar el nudo. Para el paso 3 se tienen que repetir todos los pasos de la unidad 2 para completar el nudo de fricción. Pasar el pulgar izquierdo por debajo de la rama activa y formar un asa alrededor del pulgar, utilizando la rama activa. Unir los dedos pulgar e índice. Deslizar el dedo pulgar e índice por debajo del asa hacia el lado opuesto de la misma y tomar la rama activa entre los dedos pulgar e índice. Pasar la rama activa a través de ese asa y tomar la rama activa debajo del asa y bajar el nudo con la ayuda del dedo índice. Nudo deslizante. Los nudos deslizantes se utilizan cuando la extensión es extremadamente elevada para aproximar una herida. Por ejemplo, la aproximación de las costillas después de una toracotomía. Los pasos a seguir son: primer paso, completar la unidad 1 de la técnica con una sola mano. Para este nudo, tomar ambas ramas de la sutura con el pulgar e índice y dejar libres los 3 dedos restantes para la manipulación. Hacer un asa alrededor de los 3 últimos dedos con la rama pasiva y pasándola por encima de estos dedos. Flexionar el dedo medio para enganchar y jalar la rama activa, tomándola entre los dedos medio y anular. Barrer la rama activa por debajo de ese asa, deteniendo la rama activa entre los dedos medio y anular. Y jalar lentamente el nudo con el índice izquierdo, pero no bajarlo por completo. Para el paso 2 se debe repetir la misma técnica que se utilizó en la unidad 1, antes mencionada, pero se debe evitar que se encimen un nudo con el otro. Para el paso 3, jalar la rama pasiva en dirección al operador. El paso 4, cuando los bordes de la herida se encuentran aproximados, jalar la segunda rama en dirección opuesta al operador para así completar el nudo. El paso 5 se debe completar la unidad alterna con la técnica de una sola mano para cuadrar y asegurar dicho nudo. Tomar la rama activa con el pulgar y el dedo medio. Hacer un asa que rodee el dedo índice para que éste pase por debajo de la rama activa y traer la rama pasiva por encima de ese dedo índice. Flexionar el dedo índice izquierdo, atrapando la rama activa con el dorso del dedo. Barrer la rama activa a través del asa con la ayuda del dedo índice y tomar la rama activa debajo del asa con la misma. Ahora tenemos nudo con instrumento. Esta técnica es útil para economizar material de sutura o cuando el cirujano trabaja solo. Esta técnica debe ser utilizada solo para heridas superficiales. Se va a poner la portaaguja en posición paralela a la incisión. Se formará un asa rodeando el instrumento con la rama activa y tomando el extremo de la rama pasiva con el mismo instrumento. Jalar la rama pasiva por debajo del asa. Repetir la maniobra descrita y formar un asa en dirección opuesta para elaborar un nudo cuadrado. Y para culminar tenemos lo que es el nudo de fricción con nudo de instrumento. Se va a sostener el portaaguja paralelo a la incisión. Para esta técnica se debe realizar un doble asa rodeando el instrumento con la rama activa y tomar el extremo de la rama pasiva con el mismo. Jalar luego la rama pasiva por debajo del asa y repetir la maniobra escrita y formar un asa en dirección opuesta.
para poder completar el nudo cuadrado.